Buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con toda la tarde, con mucha información. Claramente la inflación está descontrolada. El índice de precio al consumidor de julio dio finalmente 7,4%. Eso es el mayor registro desde abril de 2002. Pero la inflación últimos 12 meses ya está corriendo al 71% anual. Y no se había visto en la Argentina una inflación tan elevada, 71% de inflación. Y obviamente este año va a ser mucho más elevada en el transcurrir de los meses, ahora lo vamos a ver. Pero no se veía una inflación del 71% anual desde enero de 1990. Estamos hablando de más de 3 décadas que no había estos registros inflacionarios. Frente a esto, el gobierno está acelerando un plan de ajuste fiscal, un plan ortodoxo, un giro a la ortodoxia, un ajuste fiscal y un apretón monetario muy fuerte, con una suba muy fuerte de tasa de interés que inexorablemente va a acelerar el enfriamiento de la economía. Y la pregunta es si este ajuste fiscal y monetario es suficiente en este momento para desacelerar los precios y cerrar el año con una inflación hoy piso en el 90% anual. Ese es el objetivo hoy primordial de Sergio Massa. Lo que sucede es que los dólares no aparecen y hasta que no aparezcan los dólares, ahora vamos a ver las causas de esta aceleración inflacionaria, hasta que no aparezcan los dólares, difícilmente los precios vayan a ceder demasiado porque obviamente empiezan a remarcarse muchos precios de la economía a los dólares libres. Con una brecha cambiaria del 100%, el que no puede importar al dólar oficial de 135 pesos termina en la reposición de stock remarcando los dólares libres y esto hace una situación muy pero muy compleja en los próximos meses. Y sobre todo también porque hay muchos precios de la economía que vienen corriendo muy atrás de ese 71% últimos 12 meses. Y el principal es el dólar oficial, que solo aumentó 33% en los últimos 12 meses. Las tarifas de servicios públicos, que también están atrasadas. Es decir, hay una serie de precios que están atrasados y aún así tenemos la inflación más elevada de las últimas 3 décadas. Ahora vas a contar, Claudio, una serie de productos que han aumentado en el último año más del 100%. Claro, sí, hubo aumentos, sobre todo en alimentos, que incluso algunos más que duplicaron el precio que tenían hace un año, como por ejemplo el azúcar, ¿no? Que además fue el producto que más aumentó, el alimento que más aumentó el mes pasado, 30%. Bueno, si uno ve lo que ocurrió en los últimos 12 meses, no solamente el azúcar, sino distintos alimentos se duplicaron y algunos estuvieron ahí, pegaron en el palo, así que en un ratito vamos a repasar, pues son unos cuantos. Bueno, empecemos por esto. Los gráficos, por favor. Lo que dio el INDEC, lo que decíamos, 7,4% en julio, 71% en los últimos 12 meses y 46% acumulado en lo que va del año. Este dato de 71% últimos 12 meses, como les decía, es el dato más elevado desde enero de 1990, ese año antes de que en abril del 91 lanzara Domingo Cavallo la convertibilidad, perdón, enero del 91, ¿no? Antes de que Cavallo lanzara la convertibilidad había 90% de inflación últimos 12 meses. Y después Cavallo lanza la convertibilidad que desacelera fuertemente la inflación. Ahora vamos a ver los principales rubros, cuáles han aumentado muy por encima del promedio. Pero fíjense cómo decimos que acá lo principal ahora para la política económica es tratar de que este número en todo el año, en el 2022, no supere el 90%. El gráfico siguiente, por favor. Si uno ve lo que ha pasado mes a mes con la inflación, hay una aceleración inflacionaria muy importante. De hecho, desde principio de año, en estos 7 meses, la inflación mensual está corriendo a un promedio del 5,6% casi, que eso analizado es un 92% anual en los 7 meses. Y la preocupación principal es porque esta aceleración ya no tiene que ver con el tema Ucrania, precios de alimentos a nivel internacional o combustible. De hecho,
en julio, cuando la Argentina tuvo 7,4% de inflación, la más alta desde abril del 2002, países como Estados Unidos tuvieron 0% de inflación. O Brasil tuvo deflación, caída general de precios de 0,7%. Y eso se produjo porque los precios de los combustibles y los precios de los alimentos ya volvieron en el último mes al nivel pre-invasión de Putin a Ucrania. Es decir, que Argentina está teniendo el récord total de inflación sin la excusa de lo que pasó con la guerra de Ucrania. Al contrario, esa caída de los precios de alimentos y combustibles lo que está haciendo que todos los países ahora converjan a inflaciones nuevamente muy bajas. Y con el agravante de que todo lo que se sume ahora mes a mes se compara con el año pasado. Es decir, en agosto hubo 7,4% de inflación. Bueno, la inflación en agosto del año pasado había sido... en julio hubo 7,4%, en julio del año pasado había sido 3%. Cuando venga la inflación de agosto, que muy probablemente esté en 6% o arriba de 6%, porque ha habido remarcaciones muy fuertes en las 2 primeras semanas de agosto, el que va a salir en la comparación es el 2,5% de agosto del año pasado. Entonces, esto se va a disparar fuertemente. En agosto, cuando el INDEC diga, bueno, ¿cuál es la inflación últimos 12 meses? Vamos a estar en 77% de inflación. Y cuando llegue la inflación de septiembre, suponiendo que sale todo bien y se acelera al 5%, vamos a estar en 83, 84% de inflación. Es decir, una disparada inflacionaria impresionante. Con 6% de inflación en agosto, suponiendo que fuera 6% de inflación en agosto, que es, si se quiere, el piso que se puede esperar para agosto y reconocido mismo en el Banco Central, debe bajar al 5% mensual desde septiembre hasta diciembre la inflación para que cierre el año en poco más de 88%, es decir, 90% de inflación en el año. Todo lo que se desvíe de esa meta de bajar a 6% en agosto y 5% a partir de septiembre genera una inflación de este año muy por arriba del 90% anual para todo 2012. Y no es fácil bajar la inflación abajo del 5%. De hecho, fíjense que estamos desde abril con inflaciones mucho más altas al 5% y con el pico que les decía de julio. Bueno, ¿por qué se disparó la inflación? Bueno, además, el gráfico siguiente, por favor, para adelante es muy difícil también bajar la inflación, perforar el piso del 5% de inflación que les comentaba, porque el 71% de inflación anual viene muy desequilibrado con precios relativos, digamos. Hay precios, y sobre todo el dólar oficial, que todos están mirando, si no aparecen los dólares, si van a tener que subir este dólar más fuertemente o no, subió en los últimos 12 meses 33%, menos de la mitad que la inflación general, el índice de precios al consumidor, es decir, es un ancla que no ancla. Pero además hay otros precios, tanto públicos como privados, que viene regulando el Estado y están corriendo muy por atrás y que en algún momento los van a tener que ir soltando. Por ejemplo, todo el tema de telefonía e internet aumentó últimos 12 meses 33%. En el caso de tarifas de luz y gas, el aumento últimos 12 meses registrado el INDEC, índice de precio al consumidor en todo el país, de luz y gas, está en 40%, 39,6%, es decir, muy debajo de la inflación. Si en algún momento vos vas acomodando esos precios, de hecho, en septiembre tendría que comenzar la quita de subsidios para el 30% de la población y eso va a significar fuertes aumentos en las boletas de luz y gas. Bueno, claramente hay un envión inflacionario que le pone un piso todos los meses de acá hasta fin de año a la inflación, un piso muy alto. Por ejemplo, en agosto, además de todos los aumentos que estamos viendo en alimentos y demás, está el aumento de 40% de la tarifa de colectivo en el AMBA. En septiembre viene la quita de subsidio de luz y gas en todo el país. Y así hay una serie de precios que se están acomodando y que inexorablemente cabalgan sobre esta inflación general del 71% y llevan a que el objetivo este año sea ver si se puede estabilizar la inflación en el 90% o si pasamos de largo, si esto se desbanda y se va muy arriba del 100%. Hay otros precios, alimentos está corriendo, por eso les decía, acá no es alimento, acá no es el tema internacional y demás. Ya está corriendo igual que la inflación general,
en el 71% últimos 12 meses. Autos, que tiene más componente importado, está corriendo al 76% últimos 12 meses. Indumentaria y prendas de vestir, ahora va a contar Slotnick, 100% de aumento últimos 12 meses, y un sector muy protegido. Y en el caso de restaurantes y hoteles, 95% de aumento últimos 12 meses. Ahora, ¿cuáles son las causas del descontrol de precios en la economía? Bueno, primero en julio fue el freno al pago de importaciones. El Banco Central se desesperó, se quedó sin dólares en las reservas y frenó totalmente con una nueva normativa el pago de importaciones, y eso generó un descalabro en la economía y remarcaciones de todo tipo cuando se vieron que al dólar de 130 pesos no se podía pagar importaciones y empezaron a remarcarse precios en distintos sectores en un intermedio o directamente a los dólares libres de 300 pesos. En segundo lugar, lo que ha pasado con la expansión monetaria y fiscal del primer semestre. Venimos contando que Guzmán, más allá de lo que decía este año, venía con un crecimiento fuerte del gasto público, muchos pesos dando vuelta en la economía y con tasas muy baratas, es decir, las tasas muy por abajo de la inflación. Todo el mundo tomaba créditos al 30%, 40% real negativa, muchos pesos dando vuelta en la economía. Cuando se frenó el pago de importaciones, se acabaron los dólares y se disparó la brecha cambiaria, eso fue a presionar sobre precios y sobre el dólar. Y después, obviamente, el propio salto del dólar libre, la brecha, es lo que genera la impresión de que si no tienen dólares para vender al oficial, los precios en la economía tienen otra referencia, que son los dólares libres. Y la incertidumbre total, ¿no? La incertidumbre política también le metió mucho ruido a la convergencia de precios. Por eso, cada vez que el presidente sale a decir que este año los salarios le tienen que ganar a la inflación, yo digo que se calle la boca el presidente y se ponga a trabajar en silencio en un plan económico junto con el ministro de Economía, porque no hace más que generar todavía más incertidumbre de cuál va a ser la inflación, cuáles van a ser los salarios, cuál va a ser el dólar, cuál va a ser la inflación. Es decir, no hay una convergencia. La interna feroz de la vicepresidente bombardeando a Guzmán hasta que se fue diciendo que esto iba a una crisis total, que faltaban los dólares, que esto, que lo otro. Bueno, fue parte también de esa incertidumbre, y después que tuvimos 3 ministros de Economía en un mes. Y todo eso ha generado un desbande, un descontrol de precios que ahora más se está tratando de encauzar con un ajuste ortodoxo, un giro a la ortodoxia muy claro, ajuste fiscal monetario. Ahora vamos a ver lo de la tasa de interés. Y la pregunta es si se pueden desacelerar los precios en un nivel razonable y cuánto se va a frenar la economía, porque es el peor escenario si esta economía va a una recesión con 90% de inflación. Ese escenario es intolerable desde el punto de vista político para cualquier gobierno. ¿Querés agregar los datos de los precios que más aumentaron? Claro, a ver, primero los rubros que más aumentaron, porque hay disparidad, digamos, hay una mezcla de todas estas causas que vos recién mencionabas. Los rubros que más aumentaron, o sea, que estuvieron por arriba del promedio del 7,4% en primer lugar, recreación y cultura arriba del 13%, eso tiene que ver con las vacaciones de invierno, una cuestión puramente estacional. Luego los electrodomésticos, acá sí está relacionado con lo que vivimos en junio, julio, que fueron faltantes, freno a las importaciones, falta de repuestos, bueno, falta de mercadería, que repercutieron que en un solo mes los electrodomésticos en promedio 10,3% de incremento. En tercer lugar, un sector que viene acelerando la suba de precios, restaurantes, hoteles, justamente después de la pandemia, 9,8% en un solo mes, casi 95% en el último año, y después la ropa y el calzado, 8,5% en julio, pero en el último año 100,5%. Ahora vamos a volver al tema precios y lo que está pasando con los precios de la economía. ¿Esto los contaste ya? No, estos son los productos que más aumentaron, bueno, los alimentos que más aumentaron. Ahora le voy a preguntar a Gila Vilker qué está pasando también con la dinámica económica y política, digamos, el gobierno que hace este giro ortodoxo, pero con una inflación récord y aspirando a lo sumo a estabilizar la inflación 90% a diciembre de 2022, es decir, este año que cierra un número muy, muy elevado. Pero hay dos informaciones muy fuertes desde el punto de vista político. Una es lo que está pasando en Paraguay con el vicepresidente, que ha tenido repercusión internacional,
y otro es la causa de Cristina en Comodoro Pi, que hoy ha tenido la respuesta del fiscal Luciani a la recusación que hizo la defensa de la vicepresidenta, que hoy estaba escuchando atentamente, de nuevo conectada por Zoom, la audiencia en la cual Luciani decía por qué no se iba a excusar y iba a seguir siendo el fiscal de la causa, y bueno, la vicepresidenta estaba desde su despacho del Senado escuchando atentamente. Bueno, Luciani, el fiscal, lo que hizo fue responder la recusación que le había formulado la defensa de Cristina Kirchner y de los otros implicados en la causa Vialidad. Recordamos que aparecieron la semana pasada unas fotos que se veía al fiscal jugando al fútbol, nada más y nada menos que con el presidente del Tribunal Oral Federal número 2, que es el que tiene que juzgar a Cristina por la causa del direccionamiento en la obra pública por causa de vialidad. ¿Qué planteó el fiscal? Bueno, planteó varias cuestiones. Por un lado, que el esquema de recusación... ¿Lo tenemos al tape? ¿Querés, sí. ¿Querés que lo veamos? Escuchémoslo y lo traducimos un poquito. De esto se deduce muy fácilmente, que la razón invocada por las defensas no se encuentra comprendida dentro de ninguno de los supuestos de la ley. Porque la supuesta amistad íntima invocada no se aplica a la relación entre fiscales, jueces y defensores. La ley es clara, restrictiva, no admite excepciones ni otras interpretaciones. Y esto, señores jueces, lo saben muy bien los letrados que me recusan. Lo saben muy bien los letrados que me recusan. A tal punto es así que en el caso del doctor Veraldi, en su escrito deja constancia que actúa siguiendo expresas instrucciones de su representada. En definitiva, saben que las causales de recusación de un fiscal, artículo 71 del Código Procesal Penal, son de interpretación restrictiva. Y esto es así porque los fiscales debemos ajustar nuestra actuación a la ley. Pero estamos sujetos a las exigencias de la imparcialidad. Para decirlo claramente, los fiscales somos la parte acusadora del proceso. Y tal como se ha sostenido en innumerables precedentes, el apartamiento del conocimiento en una causa de los representantes del Ministerio Público Fiscal debe ser evaluado con el máximo de ponderación y prudencia. Señores jueces, esto ya es suficiente para que se rechacen in limine todos los planteos efectuados por las defensas. Traducción de lo que acabamos de escuchar. Lo que plantea el fiscal es que el Código Procesal Penal lo que plantea es que hay relación, cuando hay relación y cuando hay necesidad de recusar, es cuando hay una relación entre el juez y la parte, no cuando hay una relación entre el fiscal y el juez, los cuales se encuentran, dice el fiscal en otro tramo, jugar al fútbol, compartir un coro, un taller, ser socio de un club, entre tantos otros ejemplos, no implica que afecte la objetividad de la persona. Pero aún así, lo que dice es cuando los fiscales y los jueces compartimos muchas instancias judiciales, en muchos casos estudiamos juntos. El otro fiscal también hace un planteo de, me están acusando, por ejemplo, porque Patricia Bullrich asistió a mi jura. Bueno, cuando es algo habitual, dice el fiscal, en cualquier tipo de procedimiento. Y después aplaudió y dice, siempre es algo que se hace en estos procedimientos. Este es el planteo del fiscal que, sin embargo, no hace ninguna observación en su defensa de por qué participaba en un torneo de fútbol que se daba en la quinta de Mauricio Macri. Quizás esto, te diría, es el mayor agujero negro que quedó de la exposición del fiscal, a ver, que hay sí otro planteó, que no tiene vinculación con el juez, que no son amigos y que simplemente lo que hicieron fue compartir una instancia, una actividad social. Escuchamos el otro tape entonces. Sin embargo, como no puede probarse esa falta de objetividad, se arman tramas falaces, inexistentes, a las que se montan los imputados y sus defensas, sin advertir que este tipo de estrategias resultan ajenos al ámbito procesal y que se relacionen más a un aspecto político al cual soy ajeno. Y entonces se autoproclaman perseguidos políticos o, si se quiere, víctimas del lawfare, lo que por un lado implica negar que el proceso penal transita por los carriles de búsqueda de la verdad y por el otro
es una herramienta para disuadir a los magistrados, jueces y fiscales de cumplir con su misión de hacer justicia. Y voy a ser claro, para que no quede ninguna duda. No tengo ninguna vinculación con el anterior presidente o con personas de un entorno político. Y no tengo pertenencia política, ni partidaria, ni aspiraciones en ningún sentido. Luciani lo que plantea es, hace 30 años estoy en la justicia y caminé todos los despachos, desde meritorio a los 18 años hasta ser secretario de juzgado en la justicia federal, nacional, provincial, conoce a todos los jueces, conoce a todos los fiscales, habló bien de algunos de los defensores de Cristina, a quienes también conoce, es decir, dice soy un hombre de la justicia. Tanto es así que en 2013 firmó mi nominación como fiscal la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta de la Nación. Lo dice también el propio fiscal Luciani. Y plantea que nunca fue recusado en toda su actuación como fiscal, jamás había tenido una recusación. Dice que la recusación incluso planteada por los abogados, a quienes respeta, los abogados de Cristina, es algo que los propios abogados de Cristina saben que no va a prosperar. Dice que en el escrito está puesto en una forma en la cual ellos mismos se excusan respecto a la recusación. Pero evidentemente es una prioridad hoy de la agenda de la vicepresidenta este juicio y todo lo vinculado con el juicio. Lo digo porque el fiscal también dice que se ha lanzado una campaña muy fuerte de difamación en las redes sociales, en movidas de todo tipo, mediáticas y demás. Y efectivamente uno ve que hay una agenda paralela. Por un lado está la agenda del ministro de Economía o de parte del gobierno, que es todo lo contrario de lo que decía Cristina, se está aplicando hoy. Ajuste fiscal, ajuste monetario, tratar de ordenar el tema de la quita de subsidios muy fuertes a partir de septiembre. Y la otra agenda es el kirchnerismo silente respecto a lo que está pasando en la economía, pero muy activo respecto a esta causa en Comodoro Pi. Ahí fila como dos realidades distintas para el propio gobierno. Mundos paralelos, ¿no? Sí. Mundos paralelos. Vos sabés que nosotros medimos conocimiento de Luciani, del fiscal Luciani con el tema de Mauricio Macri y efectivamente 6 de cada 10 argentinos, el 58%, tenía conocimiento. Evidentemente el tema está escalando, o sea, esa información es algo que ha tenido impacto en la sociedad, ¿no? Por supuesto, nosotros decimos por lo general cuando un tema alcanza a 8 de cada 10 argentinos tiene impacto, o sea, es un tema de Estado. No lo es aún, pero sí efectivamente hay un fuerte conocimiento de esa vinculación. Y por supuesto hay también conocimiento de toda esta agenda alrededor del juicio de Cristina, ¿no? Yo creo que hoy hay una escena, digamos, donde una cantidad importante de argentinos creen que efectivamente ese vínculo de alguna manera intoxica o vicia el juicio, pero hay un segmento muy, muy importante de argentinos que consideran que no afecta sus determinaciones, ¿no? Digamos, su confianza en las decisiones. Cristina con el juicio se entretiene en el tema del juicio, que en todo caso es una pelea de su electorado, de su 20 o 30%, sí, no sabemos, de su núcleo duro. Sí. Y el resto del gobierno se ocupa de la agenda de la cual está preocupada toda la sociedad, que es la inflación volando, qué pasa con el dólar, la economía, las tasas de interés, todo lo que está pasando. Cuando vos sentás a la gente en un grupo focal no te habla del juicio. O sea, te habla de la inflación y te voy a decir otra cosa. No pueden dejar de hablar de eso. Y es difícil hablar de cualquier otra cosa que no sea de eso. Y en todo caso, eso entronca con el enojo con la política en general. A ver, esperamos un segundito. Está Javier Timerman. Gracias por atendernos, Javier, muy amable. Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica del gobierno donde yo decía Massa avanza con un plan ortodoxo, tradicional, el ajuste fiscal, la quita de subsidios solo que va a ser fuerte no alcanza, con lo cual ya empiezan las tensiones respecto a algunos ministerios, respecto a transferencias a provincias con gobernadores, respecto a obra pública, el apretón monetario que ahora vamos a ver, una muy fuerte suba por segunda vez en 20 días
de la tasa de interés y los dólares que todavía no aparecen, que es el gran tema, digamos, ¿dónde aparecen los dólares para recomponer la reserva del Banco Central y para destrabar esta economía que está trabada por la imposibilidad de estar pagando al tipo de cambio oficial importaciones? ¿Cómo ves esa dinámica y los primeros pasos de Massa? Yo creo que desde el punto de vista de lo que se esperaba, la situación que estábamos incluso al fin de la etapa de Guzmán, incluso no tan al fin, pero y después lo que se vivió después, yo creo que Massa ha anunciado cambios fundamentales, me parece, y muy necesitados y poco esperados por mucha parte del establishment y de los inversores externos. La realidad es que cada una de estas medidas, vos enumeraste varias, pero principalmente el apretón monetario, los cambios en la Secretaría de Energía y de la segmentación de tarifas, el compromiso con el Fondo Monetario a rajatabla y la capacidad de hacer esfuerzos para financiar el déficit y el rollover de manera genuina, me parece que son cambios fundamentales. También la dinámica y también, para meter un poco la política, hay una sensación, o por lo menos a mí me da la sensación, de que hay muchos sectores dentro del Frente de Todos que apretándose los dientes y tal vez no de la mejor gana, pero están apoyando de manera contundente lo que está haciendo Massa. Entonces, desde todo ese punto de vista me parece positivo. Ahora, yo hablo, recién cortaba con un inversor afuera, es ya no digo que es credibilidad, pero la ansiedad por ver resultados, principalmente en lo que tiene que ver con las reservas, es impresionante. Entonces, yo lo que espero, y creo que es donde se debería enfocar el equipo económico, es en la necesidad urgente de revertir esta caída de reservas netas. Creo que indudablemente va a tener que enfriarse la economía. Me parece que en eso no nos diferenciamos de otros países que están haciendo el mismo tipo de políticas monetarias agresivas, pero claro, es fundamental que se trabaje en el sector externo y en acuerdos con los sectores exportadores, porque hay muy poca paciencia y no vas a ver cambios drásticos en algunas de las variables financieras. Si no aparecen los dólares, espera un segundo, Javier, porque justamente hay un último momento de la reunión con la mesa de enlace del ministro de Economía, con la mesa de enlace en este momento. Está en comunicación Rosario Ayerdi. Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué información tenés? Sí. ¿Cómo estás? Tal como anticipamos ayer en la 24, Sergio Massa está participando de la reunión con el campo. Empezó a la urgente, hace minutos, nada más. Está Sergio Massa, está el secretario de Agricultura, Juan Gonzalo, y también está Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura, que dejó el cargo por la llegada de Sergio Massa. También está participando de este encuentro en donde están los titulares de CRA, y estaban también los 4 representantes de la mesa de enlace. El objetivo del gobierno es llegar con una hoja en blanco a la discusión con el campo, para empezar a tomar las medidas con ellos, en diálogo con ellos. Quieren armar una mesa técnica a partir de hoy, en donde se puedan empezar a definir no solamente lo que pasa con la liquidación de soja, sino también con la brecha cambiaria y con las restricciones. Rosario, gracias, muy amable. A ver, completo, Javier, con esto que hablábamos, ¿no? Esto del ajuste fiscal que va a generar tensiones, ¿alguien cree que no va a generar tensión a partir de septiembre con la quita de subsidios o cuando empiecen el tema con 90% de inflación corriendo en el año o cuando empiecen los recortes de obra pública en las provincias o ese tipo de cosas? Eso va a generar muchas tensiones. La fuerte suba de tasa de interés, que acá está y ahora lo vamos a contar, que es muy fuerte, obviamente para que el ahorrista se quede en pesos, pero al mismo tiempo ahora van a ver cómo se disparan las tasas de interés de las tarjetas de crédito, de los créditos personales. Bueno, eso genera obviamente un encarecimiento fuerte del que estaba tratando de refinanciar como podía el crédito. Pero si no aparecen los dólares,
y a mí me dicen que tienen que cortarla con esto de que vamos a mejorarle esto, vamos a mejorar lo otro, pero sin definir porque no va a aparecer un solo dólar. La seriedad está muy preocupada. Hay menos venta de granos que en el 2008, en plena crisis de la 125 en el campo, y lo atribuyen básicamente a que permanentemente del gobierno están diciendo, bueno, vamos a ver qué hacemos esto, lo otro, y no hacen nada. Es decir, si no terminan de definir un mecanismo para que aparezcan los dólares, bueno, esto se complica. Y yo decía, de un lado Massa que lleva adelante esto, que es exactamente lo contrario de lo que decía Cristina. Cristina criticaba el plan de Guzmán, que era esto, pero mucho más suave. Y Alberto Fernández, que bueno, acá me lo pusieron ni siquiera con foto, digamos, me lo pusieron en una leyendita acá abajo, pero acá es, bueno, Cristina está entretenida con la agenda judicial en Comodoro Pi. Ahora, la sociedad no está entretenida, digamos, y todo esto tiene un impacto y hay que estabilizar rápido. Javier, vos decís acá la clave es dónde aparecen los dólares las próximas semanas. ¿Esto va a ser la clave de estabilizar o no? Pero yo creo que sí, pero creo que lo más importante es el apoyo que generó Massa dentro del Frente de Todos. Vuelvo a repetir porque eso a mí me impresiona. Vos decís que está distraída, claramente que la vicepresidenta debe estar enfocada en sus temas legales, pero me da la sensación de que mucha de la pelea, yo esto lo dije públicamente, con Guzmán pasaba por temas de credibilidad interna entre ellos, situaciones de desconfianza. Me parece que este acuerdo entre Sergio Massa y el kirchnerismo es un acuerdo fuerte y calculo que Sergio va a implementar las políticas que él considere necesario mientras esté ahí. No me parece que va a haber una tendencia a entrar a dialogar y a aflojar. Este es su plan económico, me parece que está hace una semana, 10 días, enunció, fue bastante categórico, y ahora hay que ver lo que vos dijiste, que me parece fundamental, no procrastinar con medidas de medio pelo, porque el tema el tema de los dólares es un tema súper importante, lo están viendo todos, y hay que sacrificar, hay que tomar medidas que alivien ese sector en forma inmediata, sin medio a vuelta. Javier, gracias, muy amable. Ahí estaba Javier de Timerman. Bueno, ¿qué pasa también con los precios que más aumentaron, Claudio? Bueno, el alimentos, el mes pasado, vos fíjate, acá vamos a ver aumentos muy importantes y ¿sabés qué? Lo destacable que son productos, alimentos que venían siendo integrantes de los precios cuidados, de los precios, y si no estaban en precios cuidados eran de los más controlados. Esto quiere decir que los que más aumentan es en medio justamente de lo que fue julio, incertidumbre política, brecha cambiaria, aquellos productos que más deberían cuidarse de que no aumenten, porque son todos integrantes de la canasta esencial. El azúcar, 30,5% en un solo mes. El aceite de girasol, otro 16,4%. Los aceites son de los que más justamente vienen aumentando en los últimos meses. Los fideos, 14,3%. Justamente, se trata de un producto que venía por detrás de la inflación, porque formaba parte de los precios cuidados, estaban todos muy monitoreados, y bueno, cuando hubo desbande político, las empresas remarcaron. Galletitas 13%, y fíjate, la harina 000, que es la harina más barata de todas, en un solo mes 12,4%. Esos son los 5 productos que más aumentaron el mes pasado. Y acá lo que tenés es aumentos superiores, en algunos casos, al 100%. Esto de crear, vos decías, bueno, que cuando hubo desbande político se terminó remarcando. Esto lo de creer que vos podés tener 70% de inflación y podés llevar algunos alimentos o algunos productos al 30%. ¿Dónde existe eso? ¿Dónde existe? Bueno, pero ni siquiera lo estás pudiendo hacer ahora con las tarifas de servicios públicos. Imagínate con precios del sector privado. ¿Dónde existe? O que tenés 90% de inflación, pero va a haber algunos productos que aumenten 20% o 30% en el año. ¿Dónde existe? Si eso ocurre, esos productos van a tener desabastecimiento, es decir, no va a haber de esos productos. Así funciona el capitalismo. O es precio o es cantidad. Pero el gobierno lo está entendiendo ahora, pero a los palazos se le están remarcando los precios que tenía pisados. Y todo converge a una inflación este año, ojalá, del 90% anual. Es un desbande total. La inflación es el aumento generalizado de precios, no tiene que ver con una empresa. El INDEC aclaró abajo, dijo, precios cuidados es el 4,8% del total de precios de alimentos relevados en el Gran Buenos Aires. 4,8%. ¿Se entiende?
Y además esos precios también están desbandados, porque los venías pisando de manera insostenible, había desabastecimiento. Antes de irse Feletti, que fue el último secretario de Comercio que tuvo alguna visibilidad, los otros no sabemos todavía dónde están acomodándose, uno llegó, voló por el aire. Antes de irse Feletti, decía, tengo que acomodar los precios de precios cuidados, subirlos, porque si no hay desabastecimiento. ¿Se entiende? Cuando yo hablaba del desbande político, es la incertidumbre general, no de un precio, porque te empezaron a remarcar lo que antes tenías controlado, sino de todo, la convergencia de que nadie sabe cuál va a ser la convergencia de precios y salarios, de la macroeconomía. Eso es lo que está totalmente desbandado. Y que hay que ordenarlo, obviamente, en lo fiscal, en lo monetario, pero también desde el punto de vista de las expectativas. ¿Por qué hablamos del tema lácteos también? Estos son aumentos últimos 12 meses. Aumentos últimos 12 meses, los primeros 4 aumentos por arriba del 100%. El café, básicamente, 151% por el tema internacional. El azúcar, 135%, pero como contábamos... Pero discúlpame, el tema internacional, ¿dónde aumentó 150%? ¿Aumentó 150%? No, sí, en dólares. En dólares el ¿150%? café, y habrá aumentado 120%, en dólares. Ah, 120% en dólares. Fue de lo que más aumentó a nivel internacional y por eso, digamos, acá tenés este incremento. ¿Ahora en julio también? Sí, en julio aumentó y en este momento, hoy, salieron nuevas listas de las empresas. ¿El azúcar 8% también aumentó hoy. 135% en dólares? ¿Cómo? El azúcar. No, mucho menos, ¿no? El azúcar es uno de los productos que venía controlado, que en los últimos meses más se incrementaron, por eso te decía 30% en un solo mes, 135% en el último año. Los huevos es un caso parecido. En los últimos 3, 4 meses tuviste una aceleración en los aumentos, en el último año 109% y la harina 103%. Otra vez, ahí sí tenés un impacto internacional porque el precio de la harina en los mercados internacionales tuvo un fuerte incremento. Acá lo que existía era que la harina 000 era la que justamente llegaba a un acuerdo con el fondo de la harina, el fondo del trigo, y la harina de más alta calidad quedaba liberado el precio. Bueno, ahora lo que más está aumentando es la harina 000, que es la harina más barata y la que estaba controlada. Entonces, eso es lo que cambió, que los productos de aquellas marcas que estaban más o menos liberadas venían incrementándose con la inflación y los de las marcas más económicas por debajo. Bueno, ahora no. Ahora los productos de menor calidad o las segundas, terceras marcas suben más que el resto y eso es lo que se está viendo ahora. Bueno, y por último, lácteos, son productos que casi o están cerca de haber aumentado 100% en el último año. Aceite de girasol 94%, el próximo placa. Vino común 91%, el pollo 90%. El pollo, fíjate, aumentó bastante más que la carne vacuna. La carne vacuna último año 70%, salvo las hamburguesas. El pollo 90%, fideos también 90%, hamburguesas 83%. Hamburguesas congeladas, por eso hay una diferencia entre el asado, el cuadril y las hamburguesas que mide el INDEC, como son congeladas, tiene ahí un sobrecosto. Bueno, y el sector lácteo también tiene aumentos de ¿cuánto? El sector lácteo... La leche 70%. 70% ¿no? Últimos 12 meses. Sí, y lo mismo pasa con los quesos, 70% vienen en línea con la inflación. Bueno, está en comunicación Jorge Giraudo, que es director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea. Giraudo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Maxi, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué está pasando con estas remarcaciones? Bueno, se aumentó 70%, es más o menos como la inflación, digamos, pero bueno, ¿qué está pasando en particular con los lácteos? Sí, los lácteos tuvieron en julio un aumento del 7% y en el acumulado anual 69%, si están por debajo de la inflación, incluso con un problema que es 10 puntos de diferencia entre el índice minorista y el mayorista. Es decir, el índice que va a salir la semana que viene mayorista, el valor de salida de fábrica está retrasado respecto al valor al consumidor final, con lo cual los dos principales actores de la cadena, industria y producción primaria, ven resentido su ingreso, ¿no? Yo decía, obviamente en algún momento hubo algún tipo de impacto de precios internacionales, tengo entendido también en el tema de la leche en polvo, pero bueno, todos los países más o menos normales en julio ya tuvieron, no sé, Estados Unidos 0% de inflación, Brasil deflación de precios, es decir, como que en julio pasó el efecto Ucrania.
Y ahora estamos plenamente en el efecto Argentina, digamos, una dinámica de 70% de inflación anual que, no sé, salvando Venezuela, no hay otros países en el mundo. En los lácteos es más o menos así también, aflojó un poco el efecto precio internacional en julio y ahora ya estamos en la dinámica propia de la economía. Y sí, los precios internacionales habían estado hace 2 meses atrás del principal producto de exportación, que es la leche en polvo, en $4.400 la tonelada, hoy están en 3.500. Es decir, han caído fuertemente, no tienen efecto Ucrania, tienen efecto básicamente inflación internacional, bajó consumo, y a su vez bajó el principal consumidor, que es China, que se retrajo en sus importaciones, y eso por suerte en un escenario de baja producción mundial, es decir, porque ha caído en todo el mundo la producción de leche, si no sería mucho más dramático, con lo cual Argentina necesita encarecidamente incentivar el sector lácteo a través de las exportaciones, que es un sector que trae muchos dólares a la economía. Lamentablemente tiene 2 fenómenos que lo afectan, que son derechos de exportación y tipo de cambio retrasado, que hacen que este precio actual de $3.400 sea insuficiente, ¿no? Aunque para el mundo es competitivo. Bien, Giraudo, gracias, muy amable. Un gusto, Maxi, de posición. Hasta luego. Gracias. No, y hay un impacto, como comentábamos nosotros a principio de año, en el consumo de lácteos, justamente ya venía en baja, y ahora lo que se está notando, si bien en el interanual la inflación en lácteos es similar al índice de precios, bueno, en los últimos meses hay una aceleración de precios, con lo cual desde las empresas lo que te marcan es que hay una caída adicional en el consumo, sobre todo en los productos, digamos, más caros. Yo lo que digo que es muy claro, porque se ve, aparte se ve en todo lo que se escribe en el mundo y lo que está contando que le cayeron el precio de la leche en polvo de 4.400 a 3.500. Hay precios, de hecho va a ser el próximo problema, digamos, precios de exportaciones que vienen cayendo fuertemente de alimentos, previo a Ucrania. Y la Argentina está teniendo el récord inflacionario. Claramente ese envión inflacionario que hubo en marzo-abril ahora no tiene nada que ver con eso. Porque estamos con un aumento generalizado de precios en otro rango totalmente distinto al que se había visto en la Argentina en las últimas 3 décadas. Nunca se vio algo así. Lo que dicen de las remarcaciones permanentes. ¿Cuáles son las causas? Por eso no puse la causa en julio de Ucrania, ni el efecto internacional, ni la crisis de los containers y demás. La causa fue que el Banco Central se quedó sin dólares y frenó todas las importaciones una semana. Y después la fue dando con cuentagotas, que se te disparó la brecha cambiaria de manera galopante. Y la crisis política. Y la crisis política. Es decir, que nadie sabía cuál iba a ser y todavía nadie sabe cuál va a ser el dólar los próximos 30 días. Todo eso está siendo un combo de una explosión inflacionaria que no se había visto en la Argentina previo a la convertibilidad. Es decir, la salida de la segunda hiperinflación que fue durante el gobierno de Carlos Menem. Gila, ¿cómo estás viendo esto que hablábamos, no? Una cosa son los anuncios y después hay que implementarlo. Massa tiene pendiente la pata de dólares. Está avanzando fuerte con los anuncios de ajuste fiscal y el apretón de tasa de interés que ahora vamos a contar. Pero bueno, después eso tiene un impacto en la economía, porque si no tuviera impacto, ¿por qué el kirchnerismo nunca lo quiso hacer? No, bueno. Porque el kirchnerismo decía que se podía vivir con déficit fiscal y tasas reales negativas, digamos, ¿no? Entonces, eso va a generar mucha tensión en la coalición de gobierno las próximas semanas cuando empiece a implementarse. Mira, básicamente no vienen meses fáciles. El tema es que en Argentina la noticia es tan acelerada que hace 2 semanas estábamos... La escena en el medio de la corrida era explota todo y creo que ahora, después de este intento estabilizador, creo que se empieza a poner en marcha una nueva dirección, ¿no? Digamos, todavía lo que estamos viendo es si esto, cada día yo creo que es como abierto la incertidumbre, o sea, la incertidumbre no se termina no desaparece de la escena automáticamente. La escena de fragilidad sigue estando presente. Y la verdad que lo que vos estás viendo es que cada vez la sábana es más corta. O sea, si tomás de referencia lo que está pasando con los movimientos sociales, los trabajadores formales también, más o menos, vieron preservado su salario, pero igual tampoco alcanza, digamos, ¿no? Aún habiendo arreglado paritarias que estén que por lo menos los protegen más que a los trabajadores informales,
tampoco alcanza. Entonces tenés una escena donde probablemente lo que se venga por delante sea todo conflicto. Es una escena muy difícil y muy frágil. Entonces yo creo que acá hay que destacar un elemento que es, bueno, ¿se aquietaron esas aguas totalmente turbulentas que había hace una semana? Creo que sí, creo que la figura del superministro lo logró hacer. Ahora, lo que viene por delante sigue siendo una incógnita y sí hay que saber, digo, esa incógnita no debe opacar, que creo que vienen épocas o unos meses bastante difíciles. El aumento más fuerte, también en julio, coronando un año donde ropa, a ver si podemos poner el gráfico de los aumentos sectoriales, ¿no? Donde decíamos que la inflación era del 71%, pero la ropa, según el INDEC, está creciendo al 100%. Al 100% en el último año. La indumentaria está creciendo al 100% en el último año. Hasta ahora, bueno, también venían los autos al 75%, gastronomía y hoteles, pero la ropa está al 100% últimos 12 meses. Ahora vas a contar, digamos, hay mucho ruido respecto a, ¿Vos sabés, a la Maxi, relación con el sector. Sí. en relación con eso, que en todos nuestros estudios, cuando digo, indagando un poco el tema de vida cotidiana, el tema de la ropa es un tremendo problemón de los sectores medios, ¿no? Hacer estirar las zapatillas de los nenes, hacer estirar la ropa, no renovar guardarropa, digo, volver en algunos casos, cada tanto aparecen narrativas de volver a coser por la propia, digamos. Entonces, evidentemente el impacto de la inflación también tiene consecuencias en esto que es la vida cotidiana de los sectores medios. ¿Qué pasa con el azúcar? Que es uno de los aumentos también importantes, 135% en el último año. Está Jorge Rocha Ferro. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va a ustedes? Tengan buen día. ¿Qué pasó en el sector? Bueno, a ver, nosotros pensamos que estamos recuperando precios. No podemos ver solamente el último año. Nosotros venimos de 3 años o 4 años de precio absolutamente deprimido y un precio absolutamente quedado. Lo único que está haciendo en este momento el azúcar es recomponiendo precios. Al día de hoy, si nosotros tomamos los valores de hace 2 o 3 años, les puedo asegurar que la suma acumulada no debe llegar al 100%. Entonces, acá yo recién escuchaba a su panelista y la verdad es que no solamente no le alcanza a la gente, no nos alcanzan las empresas para pagar los sueldos. A la gente que cobra los sueldos no le alcanza para pagar lo que debe pagar. Y al gobierno tampoco le alcanza. Acá hay una sumatoria que no nos alcanza a nadie. Entonces, la verdad que cuando hay algún producto que sube, también tenemos que mirar por qué sube. Nosotros estamos recuperando precios y no estamos de ninguna manera con el precio del año pasado. Lo tenemos que ver, repita, 2 o 3 años, y la sumatoria de esos 2 o 3 años no le va a dar ni por asomo el 100%. Capaz que le da el 100%, pero no más que eso. Claudio. Claro, pero ahí no hay, porque lo que se veía hasta ahora era que el precio del azúcar acompañaba a lo que era el resto de la inflación, tanto en el año 2020 como en el 2021. No, sería bueno que usted como economista sume, digamos, que tome el precio que tenía el azúcar hace 3 años y cuánto es el precio que tiene hoy, y usted se va a dar cuenta de que el aumento del precio en la sumatoria de los 3 años debe llegar más o menos al 100%. ¿Y el mercado convalida este aumento de precios? Cuando hablo del mercado, hablo del consumo, digamos, porque el azúcar tiene impacto no solamente en el kilo de azúcar, sino lo que pasa con las bebidas, con cualquier producto que lleva azúcar. Discúlpeme, no hay nada más barato del azúcar en la góndola. Si usted va a la góndola de cualquier supermercado, no hay nada más barato que el azúcar. Hoy, usted necesita 2 kilos de azúcar o 3 kilos de azúcar para tomar un café. Para hacerse lustrar los zapatos debe necesitar varios kilos de azúcar. No existe. Yo le pediría a ustedes y que volvamos a hablar mañana o pasado y que vayan a un súper y que miren el precio de los productos. Se van a asustar cuando ustedes vean que en el azúcar, que hoy mueve en el norte argentino más o menos 200.000 personas, es el producto más barato.
bien. el sacrificio y el trabajo del sector azucarero en la industria nacional, porque somos todos industria nacional, es tremendo. Entonces, lamentablemente, nuestro producto es el más barato de todos los que están en la góndola. Bien, no, la verdad no vi en particular el tema de azúcar, pero cuando hay un desbande inflacionario es el aumento generalizado de precios. Hay precios que se atrasan. Está bien, pero usted no me puede pero, castigar. Pero por eso usted está diciendo que durante los años anteriores se venía atrasado respecto al índice general. Absolutamente. Y hoy también está atrasado. Usted, discúlpeme, le vuelvo a repetir, hoy no hay nada más barato que el azúcar en el supermercado. La gente compra azúcar porque es barata y porque es saludable. Y ustedes hoy, digamos, nos tienen que ayudar a que el azúcar no se demoniza, porque si el azúcar aumenta, es culpa del azúcar. Si hay enfermedades, es culpa del azúcar. Nuestro producto, que le da trabajo a más de 200.000 personas, está totalmente demonizado. Y ahora, digamos, le vuelvo a repetir, como un favor al sector, nos gustaría que vayan a un supermercado para que por lo menos el martes, lunes, cuando ustedes puedan, nos den la razón. No, está bien, señor. Yo, cuando hay 70% de inflación, cuento siempre que la inflación no es tal o cual sector adelantándose de precios. La inflación es el aumento generalizado de precios. Y eso tiene que ver con cuestiones macroeconómicas. Usted me está diciendo, bueno, venía atrasado respecto a la inflación, ahora está adelantado. Lo mismo cuento, acá hay tarifas o sectores regulados que están muy atrás de la inflación general y que en algún momento se van a adelantar. Pasó con combustibles, por ejemplo. Pasó con combustibles, que venía totalmente pisado y que en algún momento se adelantó. Respecto a la salud y todo eso, bueno, háblelo con la gente que sabe. Yo soy economista, no sé si hace bien o hace mal el azúcar y demás. Como tengo la oportunidad que usted me ha dado. A mí me dice el médico que trate de suprimir un poco el azúcar, pero bueno, es una cuestión particular mía, digamos. Pero por eso no es algo que yo lo pueda discutir con usted. Le agradezco, muy amable. Que tengan todos muy buenos días. Gracias. Bueno, a ver, otro de los temas fue la suba fuerte de las tasas de interés. Para que se entienda cómo subieron las tasas de interés, el Banco Central en menos de 20 días aplicó dos subas muy fuertes, la primera de 8 puntos y la última de 8,5 puntos de suba en las tasas de interés. A ver si podemos mostrar el primer cuadro donde se ve claramente que esta suba de tasa de interés repercute en los depósitos a plazo fijo para remunerar más a los ahorristas, pero al mismo tiempo, ahora lo va a contar Claudio, en todos los créditos de la economía, desde las tarjetas de crédito, los créditos prendarios, personales, todos los créditos de la economía. ¿Qué es lo que busca el Banco Central con estas medidas? Que ya es por segunda vez en menos de 20 días. Bueno, lo que está buscando es que aquel que tiene algún ahorro en pesos se quede con su depósito en plazo fijo en el peso y no corra al dólar. Y que aquellos que tienen dólares guardados, en vez de tomar un crédito, una tasa de interés que está por debajo de la inflación, como le sale tan caro el crédito, no tenga otra que vender los dólares para poder financiarse o poder estar con la operatoria habitual o para pagar deudas o para lo que fuera. En el medio es el problema de los que no tienen dólares guardados y tienen que vivir con algún crédito. Bueno, los que tarjetean. O tarjetean todo el tiempo, típico de la clase media. Bueno, esto encarece todos los créditos de la economía, pero veamos los números. La tasa nominal anual, que es la tasa de depósito a plazo fijo de 30 días de depósito de menos de 10 millones de pesos, se fijó ahora en 69,5%, que es la tasa nominal anual. Esto significa que la tasa mensual está en 5,79%, casi 5,8%, todavía en estos meses por debajo de la inflación, es decir, pierde frente a la inflación. Pero si uno lo proyecta a los próximos 12 meses y va renovando permanentemente el depósito de plazo fijo con sus intereses, bueno, la tasa efectiva anual termina siendo de 96,5%. Es decir, si uno pone 100, va a terminar en 12 meses teniendo 196,5. Esto es por lo que se llama el interés compuesto, es decir, se va aplicando el interés sobre el acumulado del mes anterior. ¿Cuál es el juego que hay que mirar y lo que obviamente van a inducir los bancos para que la gente se quede en un depósito en plazo fijo y no corra al dólar? De hecho, estaban enviando cartas en la última suba de tasa de interés con estos cálculos.
Bueno, el cálculo es el siguiente, que con una tasa nominal anual del 69,5%, la tasa mensual es del 5,8%, el dólar, que hoy estaba en 2,96 el dólar blue, tomamos ese dólar a 2,97, tendría que subir arriba de 315 pesos para que le gane a la tasa, es decir, para que uno pierda con el plazo fijo en pesos y que convenga el dólar. Si uno hace el cálculo trimestral es 18,5%, es decir, el dólar tendría que subir arriba de 350 pesos para que le gane a la tasa. Y este es el cálculo, ¿no? En los próximos 6 meses, es decir, de acá a mediados de febrero, la tasa que te pagaría un plazo fijo, la tasa efectiva de 6 meses del plazo fijo es 40%. Es decir, que el dólar tendría que subir arriba de 420 pesos para que le gane a la tasa. Este es el cálculo que hacen. Es decir, que en todo caso, la idea de remunerarme los pesos para que la gente no vaya al dólar o que haya un dólar mucho más alto en el cual terminás perdiendo frente al plazo fijo. Y a un año, es decir, estamos hablando de ciencia ficción, el larguísimo plazo en la Argentina, pues estamos hablando de agosto del año que viene, que es justamente el año de las PASO, es lo que yo decía, con una tasa ya del 96,5% efectiva anual, estás apostando a que la gente se quede en pesos porque prácticamente si no, en agosto del año que viene el dólar tiene que estar al doble, tiene que estar prácticamente en 600 pesos para que vos pierdas frente al plazo fijo, al depósito en pesos. Ese fue el apretón fuerte. Le están mostrando a los depositantes en el sistema bancario diciendo, bueno, si ustedes apuestan al dólar, miren que el dólar se tiene que ir a 600 pesos en agosto del año que viene, cuando son las PASO. Hoy está en 300, se tiene que ir a 600 pesos para que vos pierdas con el ahorro. Mario Blecher suele decir que en el momento de crisis hay que tratar de que la codicia le gane al pánico, al temor, ¿no? De que se va a disparar el dólar. Bueno, la codicia. No estamos hablando, son términos de economistas, pero estamos hablando de que alguien pueda decir, bueno, me quedo en tasa de interés y el año que viene con esta tasa me protejo más o menos la inflación. La inflación va a estar en este orden, en 96,5, vamos a ver si la pueden estabilizar. Y el dólar tendría que subir a 600 pesos para que yo pierda en términos de dólares con mi depósito en plazo fijo. Esto del lado del depositante. Del lado del crédito, es lo que, claro, ningún economista quiere que ocurra, pero es lo que ocurre cuando se sube la tasa de referencia que impacta sobre todos los créditos de la economía. No solamente los depósitos, sino también los créditos, los préstamos. Y eso ya está repercutiendo a partir de hoy con una disparada muy fuerte de las tasas de interés de todos los créditos. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Claro, las tarjetas de crédito que están reguladas por el Banco Central, esa tasa de interés, y que en las últimas 3 semanas, por estos 2 ajustes que hicieron sobre la tasa, aumentó el 14,5%. Entonces, lo que hay que ver es que la tasa nominal para refinanciar el saldo de la tarjeta de crédito, si uno paga el mínimo, por ejemplo, y refinancia el resto, bueno, pasó al 71,5%, pero cuando uno ve, y este es el número que hay que prestar atención, el costo financiero total de esa postergación, de esa refinanciación es del 105%. Entonces uno lo puede ver como algo que está más o menos, está 10 puntos por arriba o 15 puntos por arriba de la inflación proyectada, pero lo que hay que tomar en cuenta es que si uno compara este 105% con la previsión de aumento salarial, y bueno, le gana la carrera por varios cuerpos. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta a la hora de definir si vale la pena o no apurarse a pagar el saldo de la tarjeta de crédito. Porque sí, acá hay un problema grande que ya las tasas de tarjeta de crédito, que es la tasa de interés más barata que hay porque tiene los topes, y, claro, el costo financiero se va al 105%, sí, 105%. Al 105% que está por arriba de cualquier aumento de salario, porque no hay que medirlo contra la inflación, hay que medirlo contra el salario de uno, lo que uno paga en la tarjeta. Y bueno, obviamente esto va a generar un costo adicional muy fuerte, sobre todo sobre un segmento de clase media y clase media baja, que usa la tarjeta de crédito como forma de hacer sus pagos, ¿no? y estirar un poco
su ingreso mensual. Ahora, el problema, Max, es que como los bancos, como venimos contando acá, no no aumentan la posibilidad de financiarse con las tarjetas, lo que hacen es decirle a los clientes que se pasen, al que tiene deuda, al crédito personal, que es una tasa de interés que no está regulada tan de cerca por el Banco Central y que es una tasa mayor. ¿Cuánto mayor? Fíjate, el costo financiero pasó con este aumento entre 145 y 250% anual. Estamos hablando de bancos líderes que te cobran 145. Es decir, que tomás un crédito personal y terminás pagando en un año 3 veces y media el crédito, 250%, es 3 veces y media el crédito que tomaste. Claro, eso depende entre por qué 145 o por qué 250, no tanto el banco. En ambos casos son bancos líderes, sino si tenés, por ejemplo, cuenta sueldo. El que tiene cuenta sueldo Estamos hablando banco, de todos bancos líderes, ¿eh? No estamos hablando de... no estamos hablando de un sistema electrónico de pago, no estamos hablando de alguna financiera de menor porte, sino estamos hablando de bancos líderes regulados por el Banco Central, con costos financieros entre 145% y 250% anual. Claro. Son tasas que se disparan. Pero bueno, vuelvo al cuadro anterior, el cuadro de los dólares y los plazos fijos. Claramente la señal que quisieron dar es estallar la tasa de interés, y si vuelve a dar arriba del 6% la inflación en agosto, van a volver a subir la tasa, porque tenés que dar la señal muy fuerte de que no te corran los depósitos en pesos a la brecha cambiaria, es decir, que se queden, y hasta ahora estaban bastante estables, pero en cualquier momento pueden correr. Y la forma, mientras no aparezcan los dólares, que es la forma de generar más tranquilidad en la economía y descomprimir las tensiones que hay, no solamente de corrida del dólar, sino de todos los precios de la economía, es esta, que es una fórmula drástica, pero no tenés otra. Sí, que hay que leerla con el canje de ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue, ¿no? Que deje de vencimientos de deuda del Tesoro Nacional. Pero lo que quiero decir es, le estás enviando la señal al ahorrista de, bueno, mirá, se desbandó la inflación, tiene ahora un piso del 90% anual y yo estoy poniendo la tasa efectiva casi en el 97%. Es decir, te estoy dando alguna remuneración extra respecto a la inflación proyectada, la tasa real positiva, y para que pierda frente a la inflación y el dólar se tiene que disparar prácticamente a 600 pesos en un año, en agosto. Si esto ocurre, si el dólar se dispara en 600, la inflación no va a ser 100. Es decir, se va a disparar todo. Es decir, si la brecha se va porque se disparó 100% el dólar muy por arriba de la inflación, es decir, obviamente el dólar se va a ir moviendo, pero se va a ir moviendo, uno tiende a creer, por abajo de la inflación si se estabiliza, un poco por abajo. Ahora, si se dispara más que la inflación y más que esta tasa de interés que están mostrando ahora, es que se desbandó todo y se espiralizaron todavía más los precios de atrás. Está Julio Isuani, que es de la Cámara de Electrodomésticos. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Hola Maxi, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, bueno, ¿qué está pasando con el tema precios de electrodomésticos y ventas? No sé si te fijaste, aumento de electrodoméstico INDEC. 10,5%. 10,5% en julio. Bueno, hay mucho ahí componente también dólar importado, ¿no? Sí, acá la problemática más grande que hay en el rubro es la incertidumbre, ¿no? Aparte de la inflación que estamos teniendo, no tenemos, y las empresas, las fábricas, nuestros proveedores, no tienen un panorama para adelante cómo va a seguir esto. Si bien hablas de una inflación del 10% mensual, pasa que es superior en algunos rubros. Por ejemplo, nos está pasando, viene la temporada de aire acondicionado y las empresas nos están diciendo que no le dejan importar o no pueden traer los suministros para armar los aires acondicionados. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Teníamos preventa, ya los productos, los pedidos calzados, pagados, nuestros proveedores ya tienen los pagos, ¿cierto? Como se hace todos los años. Y hoy se encuentra que nos están llamando y nos dicen, mira, no te vamos a poder entregar porque aduana nos está pidiendo cosas que son inaccesibles. Te piden, por ejemplo, nos decían de una fábrica que te piden que les certifiquen por colegio de contadores el stock
que tienen la fábrica, cuando van al colegio, el colegio le dice esto nosotros es inviable, no lo hacemos, vuelven al gobierno, vuelven a pedirle otra cosa, entonces como que hay un ida y vuelta, no hay un futuro claro, entonces nos encontramos con esto que no sabemos qué va a valer un aire acondicionado. Julio, a ver, lo que vos estás contando es, todavía no aparecen los dólares, entonces el gobierno está muy restrictivo, sigue muy restrictivo con el tema de la autorización de importaciones, y eso está generando que también el desbande de precios, digamos, de que si uno vende mercadería no sabe a qué precio lo va a reponer, a qué precio de dólar va a reponer esa mercadería. Entonces, eso hay un corrimiento de precios. ¿Y qué pasó con la demanda? Porque también me dicen que en julio todo el mundo o compraba dólares o iba a comprar bienes, cualquier bien que sabía que iba a aumentar. Por ejemplo, entre otros, el tema de electrodomésticos o materiales de la construcción o cualquier cosa que se pudiera comprar y estoquear. ¿Qué pasó con la venta de electrodomésticos en julio? Y la venta venía sostenida hasta, yo creo que estos últimos 10 días ya la gente empieza a quedarse un poco, porque está bien. Porque los precios ya se corrieron, Claro, ya explotó. Por ejemplo, vos tenés un aire acondicionado, por ejemplo, que en la temporada hasta marzo de este año se vendía al público el normal de 3.200 frigorías en 50.000 pesos. Hoy nos encontramos que lo tenemos que vender a 130.000 pesos. 130.000 pesos. Pero no lo tengo, o sea, tampoco lo puedo comprar. O sea, el fabricante dice, mira, este es el precio, pero no podemos sacar las cosas de aduana. Acá la clave es la falta de dólares. Mientras no aparezcan los dólares no se va a solucionar nada y vamos a seguir con este problema que encima vos no sabés si lo que estás vendiendo no lo vas a poder reponer. Nosotros estamos perdiendo stock. Las fábricas no tienen nada del gobierno claro para seguir para adelante. Entonces, es muy largo esta incertidumbre. Yo creo que el gobierno ya tiene que agarrar el toro por las astas y decir, es esto o vamos, o que explote en un momento u otro, pero es una agonía muy larga, ¿no? Pablo, ¿vos tenés una pregunta? Sí, quería consultarte más allá de lo que son los precios de los productos en sí. Por un lado, hay productos. Por otro lado, ¿qué pasa con el tema de los repuestos también? Porque hay muchas quejas de gente que quiere repuestos de sus electrodomésticos y no consigue. No sé si vos tenés datos de eso. Sí, bueno, imagínate que no hay repuestos, porque encima los pocos dólares que las empresas tenían para importar usan insumos para fabricar productos y no para traer repuestos. De todos modos, hoy ya no se puede traer, no hay repuestos, como vos bien decías. Hay productos nuevos que te quedan. Nosotros nos genera un problema a veces con los clientes porque dicen, quieren una respuesta, no la tenemos nosotros, no la tiene el fabricante. Muy grave el problema como bien decías vos, O sea, hoy se me rompe la heladera y soné. Sí, nos está pasando eso, ¿no? Porque, bueno, imagínate que son mucho tiempo ya que no entran insumos, ¿no? Acá si no habilitan, no aparecen los dólares para que entren los insumos. Tanto repuestos como para armar los productos, vamos a estar críticos, lo que hace que también se nos empiecen a caer las ventas, ¿no? Porque viene la gente, se aproxima nuestra temporada fuerte, el producto es aire acondicionado. Y hoy las empresas nos están diciendo que al día de hoy no nos pueden entregar porque no pueden sacar de la aduana, no están los insumos para armar. Y además la suba de tasas también impacta en este típico sector donde hay mucha venta a crédito, en cuotas y demás, o se disparan el costo de las cuotas, y eso también te va a impactar sobre las ventas, obviamente, ¿no? Sí, el crédito personal ya se hace, en el caso nuestro, trasladar las tasas nos parecen una locura las tasas, y si tenés que trasladar las tasas de intereses que hoy día se están manejando, más la inflación que hay, se hacen inaccesibles. Hay muchos productos que ya se empiezan a hacer inaccesibles. Julio, gracias, muy amable, como siempre, Julio Di Giovanni. Vamos a Munro porque, bueno, es una de las localidades típicas de muchas ventas de textil e indumentaria. Y ahí está nuestro compañero Marcelo Padovani. Recordamos más del 100% de aumento en la indumentaria en el último año, según el INDEC, en los últimos 12 meses. Marcelo. ¿Cómo estás, Maxi? Bueno, ¿quién no ha venido a Munro, Maxi, a comprarse algún jean de marca, no? Porque aquí lo que ocurre es que quizás en muchos locales se venden jeans con defectos de fábrica a menor precio, pero también hay ropa e indumentaria de primera calidad, ¿no? Como podemos ver en este caso. Acá, mira, te voy a mostrar, si querés, algunos precios. Mira, una remera, estamos hablando de ropa femenina, ¿no? En este caso, allí están los precios del jean, de la campera,
de las remeras también. A ver, estamos hablando de, mira, una remerita, 3.000 pesos, casi 2.990. Le voy a preguntar a las chicas acá, mira, estamos a la... Vení, ¿cómo estás? Contame lo del jean, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Azul. Azul, contame lo del jean. ¿Qué pasó con los jeans de mujer puntualmente en estos últimos 2 o 3 meses? Y nada, fue aumentando. Todo fue aumentando, estaba en un precio hace 3 meses y ahora más o menos casi el doble. Casi el doble, por ejemplo. Ponémelo en pesos. Un aproximado antes estaba 3.000 y algo y ahora 8.000, por ahí 7.000 y algo, 8. O sea que más que duplicó. Sí. Y el caso de los jeans que podés conseguir de 4.000, 5.000. Sí, 4.000 los de segunda, más o menos de 4.000 de primera discontinuos. Ajá. Más o menos un aproximado en ese precio. ¿Eso aumentó también? Sí, todo. Todo aumentó. ¿Cómo está la venta, Azul? Contame. Ahora agosto bajó, más o menos bajó un poco. Antes en lo que era julio estuvo bien, junio también, pero ahora agosto, los primeros días, está más tranquilo. No, recién tenés, en tu local específicamente, que es ropa de mujer, por lo que veo, es el Día de la Madre, ¿no? Que falta, sí, no. Falta todavía. Sí, falta un mes y medio. Bueno, sí. Bueno, Maxi, ¿querés hacer alguna pregunta a Azul? Estamos, para ponerle retorno, si no seguimos recorriendo. Simplemente, Marcelo, sí. Bueno, un poco eso, ¿no? Que habíamos visto, sí. Que claro, Azul atiende un negocio, digamos, no vamos a discutir. Por ahí vamos a hablar en un momento con el presidente de la Cámara. Al otro, mirá. El presidente de la Cámara de Indumentaria, ¿cómo se llama? Dreisen. Sí. ¿Cómo estás? Dreisen. ¿Qué tal? Acá estoy, ¿cómo es? Perdón. Rodrigo, mira, Rodrigo atiende otro local, vos... sí, es ropa masculina acá, ¿no? Y femenina. Ah, bueno. Liquidación de mujer, toda 600 pesos y 300. 600 pesos y 300. Recién hablaba con Azul, que es tu vecina acá que está atendiendo, y me hablaba de, bueno, le preguntaba yo del aumento de los precios. Sí, pero acá no se sintió tanto, nosotros mantenemos una buena base. Okay. Quarry está de la época de Ranga. Ok, pero de un año a otro, ¿cuánto aumentó más o menos? Sí, hay un porcentaje alto. Se nota, pero bueno, dentro de todo se mantuvo, a comparación de otros lugares que están mucho más caros. Claro. Maxi, lo que notamos acá es que quizás, a ver, ya cierro con esto, cortito, que quizás te compras un jean, a ver, acá hay remeras de, me decís, 600 pesos, mirá. Claro, vas a un combo de la casa de comida rápida con los chicos y te gastaste 5.000 pesos. Claro. Tenés que vender 10 de estas. 10 de estas y acá te puedes llevar 5 prendas y una de regalo, o sea, tenemos precios... Una buena liquidación de mujer. Y después, bueno, precios bastante accesibles. Bueno, allí veo una campera, Maxi, mira, de 10.000 pesos, por ejemplo. Allí hay otra de 5.500. ¿Ustedes son fabricantes? Traemos de todo, la verdad. Tenemos un poco de todo. Entonces los precios se nota la diferencia. No, bueno, hay mucha, Marcelo, Rodrigo. Hay mucha dispersión de precios. Hay mucha dispersión de precios en el caso de la indumentaria. Claudio Drescher es el presidente de la Cámara de Indumentaria, que aparte es el dueño, tengo entendido, de una marca muy famosa de indumentaria. Hay mucha dispersión en los precios de la indumentaria, pero lo que uno ve es que, por lo menos en primeras marcas y lo que se vende en los locales, en los shoppings o en las avenidas principales de la ciudad de Buenos Aires, es decir, los lugares más comerciales, obviamente no en La Salada, no por ahí en alguna oferta de Munro, uno ve precios que, comparados, por ejemplo, de nuevo, con el dólar a 300 en Estados Unidos, con oferta de Estados Unidos, sale más barato en Estados Unidos con el dólar de 300 que acá en la Argentina. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Escuchame, si el dólar está a 300, es el dólar más caro en términos reales de las últimas 3 décadas, y te sale más barato comprar la ropa en Estados Unidos, la ropa de marca, digo, que, bueno, algo pasa. Una de las explicaciones, y lo vemos por eso es interesante por ahí debatirlo con la gente de la Cámara de Indumentaria, la gente de la Cámara de Indumentaria dice, bueno, hay un problema también como el resto de los sectores de la economía, hubo un problema con los dólares, hubo un problema con el tema de los insumos, las fibras a nivel internacional, la inflación en dólares, la logística, los containers mucho más caros cuando venía con las importaciones de China, ahora que el gobierno no te da los dólares, el Banco Central no tiene los dólares, está bien, pero algo pasa. Y de hecho yo veo algunos de los informes que evalúa, por ejemplo, el CEPA, que es un centro de estudios muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, de Hernán Lecher, y siempre dice qué pasa con la indumentaria, que viene muy por arriba de la inflación general y es uno de los sectores que más protegió este gobierno, más protegió con el tema de las importaciones.
Entonces, bueno, de todas maneras, la inflación viene corriendo a niveles astronómicos, 70% anual, últimos 12 meses entre los sectores. Bueno, este es uno de los sectores que está en el 100% ya. ¿Cómo va a terminar el año? Si terminamos en 90% todo... Bueno, dependerá de la demanda, digamos. Si en algún momento la demanda se termina de caer, no sé, me parece que las remarcaciones no van a poder seguir en este ritmo. Algunos expertos del sector te dicen que, por ejemplo, el sector de tejeduría está muy concentrado. Entonces eso hace que los precios, a diferencia de lo que pasa en otros países, que puede haber ofertas o precios más bajos, bueno, nada, marcan precios más altos aprovechando en los últimos 2 años una economía, un consumo que estaba para arriba después de la pandemia, donde la gente no se compraba ropa porque estaba en su casa. Ahí también, así como antes hablábamos del tema azúcar, tal vez haya habido una recomposición de márgenes de parte de la industria. A ver, Marcelo, ¿querés ahí? Haceme un cierre desde ahí, a ver otro recorrido un poquito con los precios ahí en Munro. Bueno, acá estamos, Maxi. Acá estamos. Esta es una casa que vende, como decíamos, ropa de hombre y mujer. Vamos allá hasta la esquina a ver qué hay. Mira, vamos a cruzar acá la calle Marconi, Mitre y Marconi. Acá hay un poco más de variedad, ¿no? Porque acá tengo ropa de chicos, por ejemplo. Hoy lo estoy viendo desde la vidriera. Vamos a ver algunos precios. Vamos a esperar que corte el semáforo. Cruzamos y ya tendremos en pantalla los precios, a ver si están, ¿no? Los precios de la ropa de chicos. Sí, allí veo algo, ¿eh? Vení, vamos a cruzar acá. Mira, a ver. Por ejemplo, acá tenés calzas 2 por 1.700, 1 por 900. Bueno, es un local que vende ropa para chicos específicamente, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Allí veo también alguna remerita por 500 pesos. Bueno, a ver. Aquí estamos, Maxi, este es un local que está sobre la avenida Mitre, y Marconi es una zona céntrica. A ver, algunas, bueno, las zapatillas no es conocido que las de marca ya, ¿no? Están en un precio casi inalcanzable. Aquí hay zapatillas de marca, pero también de las otras, ¿no? Que estoy viendo de un piso de 15.000 pesos. Allí están, mirá, nos están viendo los comerciantes allí. A ver si quieren hablar. ¿Queremos hablar? ¿Pasamos? ¿Nos dejarán? Acá, vení, Maxi. Vení. Vamos a pasar. Dale, Marcelo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Estamos haciendo un relevamiento de precios. ¿Cómo están los precios de las zapatillas? Contame. Y viene subiendo a un ritmo como la inflación, como la economía normal. Como la inflación, ¿cuánto, por ejemplo, en un año? ¿Cuánto te subió un par de zapatillas? En un año no te sé decir, pero entre un 10%, 7, 8% mensual, claro. Claro. Estamos hablando arriba del 100% en esa proyección, ¿eh? Y puede ser, sí, haciendo un cálculo fino, sí. Estamos dentro de esos montos. ¿Cómo está la venta? Te pregunto, estamos en vivo para el programa de Maxi Montenegro. ¿Cómo está la venta? Y la venta está bastante restringida justamente por el tema inflacionario, que cuesta mucho. Muchas ventas con tarjeta en planes de pagos que tampoco podemos amortiguarlo mucho nosotros por el tema del costo interés. Y te hago la última. ¿Qué pasa con los calzados de los más chiquitos? Porque quizás los más chiquitos, digamos, es el calzado que menos se usa. ¿Qué pasa con los padres con eso? Están caros porque son más chiquitos pero tienen más mano de obra. Entonces sube en proporción sube más que el otro. Claro, que los de adultos y está caro, están caros. Bueno, te agradezco mucho, muchas gracias. Bueno, Maxi, terminamos acá entonces viendo los precios de las zapatillas, ¿no? Claro, también es el tema de indumentaria y calzado lo que mide el INDEC. Sí, son los dos rubros, digamos, que los mide. Ahí obviamente hay un tema de marcas, tema de calidad, ¿no? Que hace una dispersión muy grande de precios, y después está todo el tema que vos comentabas. Por un lado, los mayores costos a nivel internacional de la fibra, el algodón, la falta de mano de obra. Acá me comentaban, por ejemplo, que no se consigue mano de obra porque después con la pandemia hubo mucha gente que volvió a sus países. Bueno, toda una cuestión de... Ese es uno de los temas que plantean como tema principal y que lo mostramos con el video
de la televisión boliviana que contaba Claro. cómo se ha devaluado la moneda en Argentina, es decir, mucho trabajador de origen boliviano que estaba en la Argentina y que remesaba dinero, obviamente en dólares, a Bolivia, se ha vuelto a Bolivia, Claro, lo mismo Paraguay u otros países. Hay menos talleres, Porque eso es lo que cuenta. efectivamente no le rinde trabajar acá, digamos, ganan muy poco en dólares con el Claro. dólar 300 y eso es también el problema de la falta de mano de obra. Está el tema de la inflación como prioridad en la agenda, digamos. ¿Cuál debiera ser hoy el objetivo del gobierno? Obviamente lo primero es estabilizar el dólar, que no se dispare, pero es el tema de tratar de frenar de alguna manera la inflación. Mira, la inflación es un problema, hoy nosotros lo tenemos arriba de 60 puntos como principal problema, ¿no? Digamos, y creciendo. Y cuando lo indagás en primera persona, como principal problema personal, arriba de 60. Entonces, lo que vos ves ahí es que 2 de cada 3 argentinos te lo señalan como el principal problema. En los estudios Quali es el tema de conversación, pero un tema de conversación que no es como un problema abstracto del país, es un problema cotidiano. Entonces, yo te diría hoy la inflación no es un tema económico, se ha vuelto un tema político capaz de llevarse puesto a un gobierno, digamos. O sea, la inflación yo te diría es como el primer desafío o el gran desafío, controlar un poco la inflación, que no se desmadre, que no se sigan espiralizando los precios, que mínimamente se contengan los precios de los alimentos, como yo te diría prioridad indiscutible de gobierno, ¿no? Digamos, después hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero digo, terminan siendo invisibles o que terminan quedando opacadas si el tema inflación, que en definitiva repercute cotidianamente en el poder adquisitivo, no se controla, ¿no? Tal cual. Hoy está circulando un video de Alberto Fernández en campaña, cuando discutía con Macri en la campaña electoral del 2019. Claro, a Macri se le había disparado la inflación arriba del 50%, creo que cerró en el 52,5%, 53%, o casi 54% en el 2019 y 51% en el 2018, ¿no? Entonces planteaba Macri, imagínense si hay que seguir 4 años más, planteaba Alberto Fernández, en esta dinámica. Hoy estamos en el 71% de inflación. Sí. Estamos hablando de que va a cerrar el año, si todo sale bien, alrededor del 90%. Bueno, si y todo sale acordate... bien, estamos 40 puntos arriba de lo que significó la derrota de Macri en el 2019. Es decir, una situación muchísimo peor que deja al gobierno en una especie de jaque total. Y bueno, a ver, lo que nosotros venimos viendo en términos de seguimiento de opinión pública en los últimos 2 meses, que estamos viendo semana tras semana, fue una aceleración. Así como se aceleró la inflación, el desmadre económico, se aceleró la pérdida de adhesiones. La también. caída de la caída. del gobierno. Eso, la incorporación de Massa, la verdad, lo frenó y significó un leve repunte, digamos, de alguna manera estabilizó también esa crisis política, esa crisis de adhesión tan fuerte que sufrió el gobierno, ¿no? Digamos. De todos modos, digo, los valores siguen siendo complicados, ¿no? Sheila, gracias. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvemos hablamos del tema de los medicamentos, a ver qué está pasando y qué pasa con el vicepresidente de Paraguay. Un cruce muy fuerte con Estados Unidos, que lo acusa de corrupción significativa y va a renunciar a su cargo. En este momento está el almuerzo de el PRO en medio de las acusaciones de Carrió y las respuestas muy duras que ha recibido de Larreta, de Frigerio, de Ritondo, de distintos dirigentes del PRO. ¿Dónde están? ¿Y está Macri en esa reunión, en ese almuerzo del PRO, de los principales dirigentes del PRO? Sí, es un almuerzo que se está dando en la Costanera Norte, más precisamente en Happening de Costanera Norte. Están los máximos dirigentes del PRO. Después de lo que fueron estas críticas de Elisa Carrió, que generaron mucho malestar interno. La reunión, según lo que dicen, ya estaba programada previamente, pero obviamente este es un tema de los que se va a hablar porque en el PRO miran sospechosamente a Mauricio Macri porque dicen algunas de las críticas de Carrió venían en consonancia a algunas críticas que venía haciendo Macri en privado. Por supuesto, Macri lo desmiente. Van a estar, o están,
Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Bullrich, Jorge Macri, Santilli, Ritondo, Pinedo, Fernando de Andrés, que es la mano derecha de Macri, Schiavoni y Federico Angelini, el titular del PRO de Santa Fe. La que no está es María Eugenia Vidal, que falta con aviso porque está de viaje. La última reunión de todo el PRO había sido el 9 de junio. Bien, y hay una noticia que está dando la vuelta al mundo, que es que Salman Rushdie, que es un escritor muy conocido, fue apuñalado en una conferencia en Nueva York. Sí, el novelista de 75 años iba a dar una conferencia en Chautauqua, una localidad en el oeste de Nueva York, y fue atacado por un hombre que se le acercó y lo acuchilló mientras estaba siendo presentado. El escritor, un testigo, dijo que ahí fue como lo apuñaló y que inmediatamente el hombre fue detenido y quedó bajo custodia policial. Rushdie fue atendido primero en el lugar, pero después fue trasladado en helicóptero. No conocemos todavía su estado de salud. Recordemos que es un escritor que desde hace décadas que viene siendo amenazado. Hay un universo musulmán que considera una blasfemia su libro Los versos satánicos y hace mucho tiempo que recibe amenazas. Hay sectores fanáticos que incluso han pedido una recompensa por su cabeza y él ha escrito incluso a partir de todas estas amenazas libros sobre esta persecución que venía padeciendo y bueno, esperemos ahora conocer su estado de salud. Sí, son muy impactantes las imágenes porque bueno, se ve incluso al escritor apuñalado en el cuello, vive hace mucho tiempo con guardaespaldas. Esto es hace décadas, pero en algún momento dejó de ocultarse, en algún momento estaba oculto. Exacto. En lugares secretos porque había sido amenazado por Irán, ¿no? Sí, por un universo musulmán está decidiendo que desde hace tiempo eso deje de limitarle la vida y venía diciendo esto no me va a cambiar mi modo de vivir, pero bueno, ahora fue acuchillado. Bueno, ahí están las imágenes de lo que sucedió esta mañana en Nueva York. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de varios temas que están dando vuelta. La lupa sobre los laboratorios por el aumento de precios de los medicamentos. La lupa de parte de la Secretaría de Comercio, de Matías Tombolini, el flamante justamente secretario. Ahora contamos qué está pasando con el precio de los medicamentos, pero hay una noticia que está generando también mucho revuelo. Renuncia el vicepresidente de Paraguay luego de que Estados Unidos lo acusara de significativamente corrupto. Le bloqueara sus cuentas en Estados Unidos y le prohibiera permanentemente el ingreso a los Estados Unidos. Está Adrián Saque en Estados Unidos y está la colega Viviana Benítez en el Paraguay. Viviana, bueno, me imagino que este debe ser una noticia principal en Paraguay en este momento. ¿Qué sucedió? Bueno, ¿cómo están? Saludos desde Asunción. A estas horas, Paraguay es un terremoto político, sin dudas, con el anuncio ya de la renuncia del vicepresidente Hugo Velázquez. Y se espera ya la nueva designación de su sucesor, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Está trabajando con su equipo, tanto del partido oficialista como su equipo de presidencia, para ver a quién nominan. El Congreso de Paraguay tiene que posiblemente designar a uno de sus miembros o a un ciudadano civil para ocupar ese cargo, según lo que dice la Constitución. Ahora, este señor, el vicepresidente actual, ¿era vicepresidente de Horacio Cartés, el ex, o no? ¿O fue siempre vicepresidente de Abdo, del actual presidente? Hugo Velázquez es el vicepresidente del actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En algún momento se los vinculó y se los vio juntos luego de la crisis que tuvimos nosotros aquí, una crisis política que casi terminó con la destitución del presidente Mario Abdo Benítez. Lo vimos a Hugo Velázquez unirse nuevamente a la fuerza opositora, sería en este caso, pero dentro del partido oficialista que maneja el expresidente Horacio Cartés. Y Cartés también está siendo acusado por Estados Unidos de distintas maniobras delictivas.
Así es. Desde julio pasado, la Embajada de Estados Unidos, a través de la Secretaría de Estado, también había anunciado que el expresidente de la República, Horacio Cartes, quedaba designado como significativamente corrupto, él y toda su familia. Hoy se da nuevamente un anuncio a través de la Embajada de los Estados Unidos. El mismo embajador, Max Oldfield, había hecho este anuncio y decía que el vicepresidente actualmente en ejercicio, y esto es un hecho histórico también para Paraguay, es un golpe también para la imagen de Paraguay que un vicepresidente en ejercicio sea indicado como significativamente corrupto. Y el presidente en ejercicio, Mario Abdo, ¿tiene algún vínculo en estas denuncias? Porque son del mismo partido político, pero de otro sector dentro del partido político. Es así. Mario Abdo pertenece a una línea del Partido Colorado, el partido oficialista, y el expresidente Cartes también a otra línea. Están como enfrentados. Hasta ahora se desconoce un posible vínculo del presidente Mario Abdo con lo que señala la Embajada de Estados Unidos al expresidente Horacio Cartes y a su actual vicepresidente. Adrián Sack, estoy recibiendo un mensaje muy importante, por eso estaba chequeando el celular. Ahora voy a contar la información que tenemos. Pero, Adrián Sack, bueno, contanos un poquito esto que está pasando con la Embajada de Estados Unidos, bueno, haciendo estas declaraciones tan fuertes sobre el vicepresidente paraguayo que termina renunciando. Claro, acá lo han tomado con mucha importancia porque es un cambio de actitud por parte del gobierno de Joe Biden respecto del intervencionismo en América Latina. Recordemos que hasta ahora todo lo que había hecho respecto del subcontinente era justamente promocionar la actividad comercial e industrial, anunciar inversiones, pero no una intervención directa. La última importante que habíamos tenido era durante la presidencia de Donald Trump, cuando respaldó a un presidente autoproclamado, interino en Venezuela, a Juan Guaidó, pero después de esto no hubo más ningún tipo de intervención. Ahora es el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien tomó justamente cartas en el asunto. Acá se presentó así, más que algo que se anunció a través de la embajada, es decir, que se anunció al máximo nivel, con un anuncio que trata de poner justamente una actitud de menor tolerancia hacia la corrupción en América Latina, lo que podría ser visto como una advertencia también, justamente porque acá se habló en detalle de lo que pasó, ¿no? De que un socio del vicepresidente actual de Paraguay, que bueno, presentó su renuncia a partir de la semana próxima, que habría pagado un soborno, una coima de $1 millón a un funcionario en Paraguay y que de esto se enteró la embajada. Lo importante, lo que estamos tratando de ver es justamente por qué a Estados Unidos le interesa en particular este soborno, en qué afecta a los intereses directamente de los Estados Unidos. Pero bueno, lo importante es que esta acción tuvo consecuencias porque, bueno, desencadenó directamente en el anuncio de una renuncia. Es hasta ahora, digamos, la maniobra más fuerte que tiene, por lo menos explícita y pública, que tiene Estados Unidos en América Latina y que puede anunciar un cambio de rumbo desde el laissez-faire que tuvo hasta ahora, desde el dejar hacer, donde no se metían, ¿no? Es muy fuerte, además es un gobierno aliado, se supone, ¿no? El gobierno de Mario Abdo es un gobierno aliado. Quería agregar. Hay un dato que quiero agregar a lo que dice Adrián Sack. Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos fue consultada por el medio en el que trabajo de ese color sobre cómo afecta a los intereses de Estados Unidos el hecho de que el vicepresidente Hugo Velázquez y su socio Juan Carlos Duarte, su asesor jurídico sería también en este caso, y que es un asesor jurídico también de la entidad binacional Yacyretá que compartimos nosotros con Argentina. Bueno, la respuesta que dio la embajada a nuestro medio de comunicación es que afecta a los intereses de seguridad y económico de Estados Unidos, y es por eso que también ellos reaccionan de esta manera. No es un simple hecho de que
afecta al Estado paraguayo, al Paraguay propiamente, sino que esto va más allá, trasciende fronteras, está afectando la economía y la seguridad de Sudamérica y también de Estados Unidos. Es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte, ¿no? Yo no recuerdo en los últimos años, por lo menos no sé si con algún país de Centroamérica, pero no recuerdo en la región que salgan tan fuerte contra un presidente o un vicepresidente en ejercicio, acusándolo de corrupción y que eso fuerce la renuncia, ¿no? Quería preguntarles a los dos si esto no es una forma de intervención, digamos, de Estados Unidos en una cuestión local de un país que no tiene nada que ver. ¿Cómo lo ven en cada uno de los países? Bueno, si querés empiezo yo. Hasta ahora justamente esto se ha remarcado, bueno, lo han explicado bien desde Asunción justamente, que hay un interés en común con algo de lo que pasa ahí, pero el tema puede ir sobre todo con el manejo de la triple frontera y la seguridad en la triple frontera. Si nos ponemos a mirar lo que siempre pasa cuando hay algún acuerdo de cooperación entre la Argentina y los Estados Unidos, siempre lo de la triple frontera se menciona, es algo que a Estados Unidos le interesa y nosotros lo pasamos por alto porque queremos ver siempre qué pasa con el FMI, qué pasa con los préstamos, qué otro tipo de acuerdos comerciales puede haber entre Argentina y los Estados Unidos, pero a Estados Unidos lo que más le importa es el manejo de la seguridad y el narcotráfico, ¿no? A través de la triple frontera. Entonces habría que ver justamente qué pasa acá. Bien, Viviana Benítez, gracias, muy amable. Adrián, te hago una última pregunta. Esperamos un segundito, ¿no? Porque estamos recibiendo algunos mensajes respecto a que Gabriel Rubinstein, tan mencionado economista, que en su momento fue elegido para ser el viceministro de Economía de Massa y después todo quedó en el limbo porque aparecieron los tuits de Rubinstein, ¿se acuerdan? Claro. Cristina agarrando la pala, no sé, cavando un pozo y haciendo alusión a las causas de corrupción, bueno, una serie de tuits muy duros contra la vicepresidenta, contra el kirchnerismo y demás. Y no hay viceministro de Economía por ahora. Y todo indica que Rubinstein no sería, ¿no? Claro. Porque Rubinstein está enviando el mensaje de que la semana que viene retoma el contacto con la prensa. Pero todo parece indicar que lo retoma como economista. Claro, como consultor. Como consultor, como ha aparecido acá varias veces en este programa y en otros programas, con lo cual todo indica que siguen buscando un viceministro de Economía. Respecto a eso, Rubinstein era alguien que Labaña tenía muy buena relación. Y Labaña, de alguna manera, señaló a Leonardo Matcur, que es el jefe de gabinete, jefe de asesores de Sergio Massa, que también era otro integrante del equipo de Labaña en el 2005, cuando Labaña era ministro de Economía. Puede ser que el viceministro salga de la misma sugerencia de Roberto Labaña, y se menciona mucho a un economista que estuvo también esta semana en este programa, que es Martín Rapetti, que en su momento, cuando Sergio Massa convocó a los economistas que estaban en su equipo de trabajo, a Miguel Peirano, a Martín Redrado, a Marco Labaña y demás, le envió un mensaje a Labaña diciendo, bueno, ¿a quién más puedo sumar o te parecen bien estos economistas que son los que han trabajado siempre conmigo? Y Labaña fue el que le mencionó Martín Rapetti, como un economista que podría también sumarse al equipo de Sergio Massa, si efectivamente, como todo parece indicar, Rubinstein queda al costado. Claro, Rapetti venía trabajando con los equipos de Facundo Manes. Vamos a ver si... Pero bueno, Marina del Poyeto también, y Massa la convocó a Marina del Poyeto. En su momento hubo un diálogo con ella. Bueno, tengo una pregunta respecto a la inflación cero en julio en Estados Unidos, con lo cual, decíamos, el tema de la inflación deja de ser el problema de Ucrania, el problema de la inflación internacional, el precio de los combustibles o alimentos, y ya tiene que ver con la dinámica propia de cada economía.
Claro, acá, bueno, tratan de ser un poco más cautos porque ha sido, digamos, una inflación cero en total, no contando la inflación núcleo, discriminándola por inflación núcleo, que sí hubo un poquito de inflación, pero es intermensual, ¿no? Todavía tenemos un 8.5 interanual, que en parámetros de los Estados Unidos es altísimo, porque bueno, los pronósticos iniciales de la Fed hablaban de entre un 2 y un 4%, pero de todas maneras sí es un golpe muy fuerte, un golpe positivo, ¿no? Algo que realmente hace ver con más optimismo la economía acá, porque bueno, se habían puesto todos los cañones contra la inflación, sobre todo el aumento del tipo de interés, y también ayuda a revisar el aumento del tipo de interés que está pautado para septiembre, que iba a ser otra vez de 3/4 partes de punto y para septiembre, pero sin embargo ahora, como la inflación parece ir desacelerándose, acá ya podría ser menor ese aumento o directamente suspenderse. ¿Por qué? Porque además venimos de una virtual recesión de 2 trimestres consecutivos y eso es lo que empieza a preocupar a la Casa Blanca más que la inflación. Y esto muy motorizado también por la baja de precio de combustibles que, como contabas el otro día, ha ocurrido en el último mes en Estados Unidos. Se fueron en algún momento una inflación arriba del 9%, ahora están con una inflación que viene desacelerándose en términos anuales, creo que 8,6% es el último dato interanual a... 8,5%, pero está en algún momento en 9,5%, 9,6% yéndose. Y lo mismo pasó en otros países, por ejemplo en Brasil igual. Brasil estaba en 11,5% la inflación anual, el último registro ya bajó al 10%, 10 y pico, porque dio deflación en caída de precios de 0,7% en julio. Adrián, gracias, muy amable como siempre. Buen fin de semana. Gracias a ustedes igualmente. Ahí estaba Adrián Sack. Bueno, contame rápidamente el tema de medicamentos. Bueno, hace algunas semanas se había acordado con los principales laboratorios de que los precios de los medicamentos subirían por debajo de la inflación. Entonces, entre junio y julio, entre esos 2 meses, el aumento debería como máximo haber sido 11%. Bueno, lo que detectó la flamante conducción de la Secretaría de Comercio es que en promedio aumentaron 15,4% con algún pico del 35,5%. Entonces, lo que hizo Matías Tombolini fue, sobre una canasta de 193 productos que aumentaron por arriba de ese 11%, bueno, convocar a los laboratorios, los va a convocar, les va a decir que tienen, digamos, el principio de la semana que viene para retrotraer precios y si no, bueno, le va a abrir una investigación sobre, él dijo, Tombolini, qué hicieron con los dólares de los argentinos, haciendo alusión a importaciones de insumos o cómo justifican los mayores aumentos. Cerramos con el tema del alegato de los fiscales de Luciani y Mola que ratificaron la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner. Hoy fue... Sexta jornada de alegatos. Sexto día de alegatos y de esa manera cierran la acusación de los fiscales. Sí, con una acusación dura, una conclusión que sería, más allá de que sigue, hubo un sistema de corrupción planificado por las máximas autoridades del país y que duró 12 años, obviamente referencia a los 2 mandatos de Cristina Kirchner y el mandato de Néstor Kirchner. De esta manera concluye el fiscal Luciani lo que es su alegato, su presentación, y habrá que ver qué sostienen después las defensas, que hasta ahora no dejaron trascender ningún argumento vinculado estrictamente a la causa, sí la impugnación hacia los fiscales y el juez. ¿Qué pasa con los colectivos este fin de semana y el lunes? Bueno, anoche tuvimos limitación de la circulación porque hubo 100 líneas de colectivos que de 10 de la noche a 5 de la mañana no circularon y se suponía que esto podía extenderse durante el fin de semana largo. Bueno, en principio no va a pasar porque el gobierno puso el 15% de la deuda de subsidios para las empresas, lo repuso y dicen las empresas que si la semana que viene sigue llegando entonces el ingreso de subsidios, no va a haber inconvenientes, pero hay que esperar a la semana que viene. Gracias, Flor, Pablo, Claudio. Bueno, gracias a la gente de Varonil, ahí en Corrientes 2238.
Ahí lo Por tenés. sentirme como siempre. Ahí lo Esto tenés es al Colpo. varonil. ¿Cómo andás, ¿Cómo te Marian? va, ¿Todo Roberto? bien? ¿Cómo vas? Esto es escudería varonil. ¿Viste? Hoy estoy más Jaime Bailey que nunca, ¿viste? Ah, mirá vos, no te hacía un Lo que estilo pasa es que Jaime Bailey. Jaime Bailey, viste que se detonó un poquito, pero Subió de peso, decís. se detonó. Puede ser. Pero Es mucho puede ser. talento acumulado el que tiene. Jaime Bailey cuando era jovencito. Claro, a los 20. ¿Y cómo te sentís vos, Maxi? ¿Como Jaime Bailey a los 20 o No, la... no, sí, yo ya estoy Qué varonil que estás tramo, en hoy, ese ¿eh? tramo, sí, ¿Cómo sí, estás hinchadito, eh? Sí, Se ve que el fin de semana... Hoy viene, sí. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿Jugar al tenis? Voy a jugar un poquito, sí. ¿Vas a Voy tirar probar unos, un poquito, sí. unos drive shot? Sí, un drop, un drive. ¿Dónde te veremos pelotear? Ahí en el Chasqui, en Pacheco, sí. Ah, Pacheco. Es el club de barrio. Ay, sorry, gordo. Ahí en Pacheco tiene grandes equipos de tenis. No que usarás- justamente yo no integro, digamos, ¿no? ¿No usarás joguineta? Es un pantalón cortito el tuyo, ¿no? No, sí, claro. ¿Usás Sí. calcita? No uso la ¿Usás calza. calcita para agarrar todo? Pero usás los pantalones cortitos, los rugby de los 90, ¿sí? No, tampoco, no, ese nada. Déjenme tranquilo. Soltate. Que Luisa te cuida. Llegan Mariana y Roberto al aire de ¿Sabes cómo A24, nos reencontramos el lunes. ¿Sabes cómo te dicen en México? Como cuando uno empieza así. No, sí, ya me lo dijiste. ¿Cómo? Sí. No, chau, Flojito chau. y cooperando. No, chau.